El resumen de la información política a esta hora y vamos a charlar un ratito con Andrés Malamud. Tengo muchas ganas de escucharlo, Andrés Malamud, para ver si podemos entender tanto al nuevo oficialismo y a la nueva oposición, que me parece que es lo que surge en la nueva Argentina política después de las elecciones, a pesar de que, bueno, por supuesto, como ustedes saben, el gobierno tiene la intención de, ningunear, podríamos decir, el resultado electoral. Hay una sobreactuación evidente del oficialismo con un acto hoy en Plaza de Mayo que, bueno, a mucha gente le cuesta entender, parece, digamos, la plaza de la derrota, pero bueno, lo concreto es que había un acto preparado, en principio, para defender al presidente de la embestida cristinista después de las elecciones, y aparentemente ahora todos unidos triunfaremos, y van a estar allí en Plaza de Mayo la CGT, los movimientos sociales, la Cámpora, en principio respaldándolo al presidente que busca un acuerdo político. Yo tengo miedo que ese acuerdo político sea más para subir impuestos que para bajar gastos, como suele ocurrir en la historia de los acuerdos políticos de la Argentina. Mientras tanto, acaba de salir un comunicado de ADEPA, de lo que les estaba contando hace un ratito, una enorme preocupación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas sobre el monitoreo de la libertad de opinión, y esta decisión de los fiscales K de pedir, bueno, en todo caso, actuar con la justicia contra la gente que ha opinado en los medios de comunicación, que ha hecho opiniones críticas eventualmente de la gestión del gobierno, un tema realmente muy grave, ¿no? Da la sensación de que el gobierno, después de perder las elecciones, en materia política, en algunos casos se quiere radicalizar, están pensando en reponer 678, fíjense, para que veamos en qué está realmente algún sector del oficialismo. Y en materia de la oposición, bueno, habrá que ver cómo se discuten los nuevos proyectos que vienen y hasta dónde el oficialismo, bueno, puede tener la capacidad de romper la unidad opositora o de, bueno, correr por izquierda con proyectos, digamos, de aumentos de impuestos con el cuento de que son obviamente para combatir la pobreza. Hay allí en el sector opositor distintas miradas, así que va a ser muy interesante charlar un poquito con Andrés Malamud, que nos está esperando en línea con mucha generosidad allí desde Portugal, a ver cómo está analizando él este momento político de la Argentina. Andrés, un gustazo, te saludamos todos aquí en Cada Mañana. Willy Cohen, ¿cómo estás? Buenos días, Willy. Saludos a todos. Y no tanta generosidad, estoy en Buenos Aires todavía, vuelo recién dentro de unas horas. Ah, bueno, entonces aprovecha el aire porteño, que sabemos que te gusta mucho, y que lo extrañas allí desde la maravillosa Lisboa, Así es. Bueno, muy bien, ¿cómo se entiende lo que está pasando, Andrés? Contanos un poquito, ¿cuáles son tus primeras reflexiones después de las elecciones y las primeras reacciones en el oficialismo y en la oposición en estas últimas horas? Lo que estamos viendo es un producto de las dos Argentinas. La Argentina del AMBA y la Argentina del interior, que tiene 22 provincias. En el interior el gobierno sufrió una paliza. Junto por el Cambio le pasó por encima en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en Entre Ríos, le ganó en Santa Cruz. Solo tiene un nombre esto, paliza. Claro. En el AMBA no pasó eso. Lo que el gobierno está festejando es que en la capital y en la provincia de Buenos Aires le empató a la oposición. ¿Por qué le empató? Porque hizo una elección digna en la capital, el oficialismo, y la oposición perdió 3 diputados. Renovaba 10 y mete 7. Y en la provincia de Buenos Aires, el gobierno le empató el Senado bonaerense, donde la oposición tenía 26 senadores contra 20 y perdió 3. Quedan 23-23 empatados con el voto para Magario, la vicegobernadora. Este es un gobierno del AMBA y festeja el empate en el AMBA. Sí, ahí apuntás un detalle muy importante de la política en la provincia de Buenos Aires, que pasó un poco desapercibido en la vorágine de los grandes títulos de los diarios, que es precisamente lo que pasó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde finalmente Kicillof quedó un poquito mejor parado de como estaba antes, ¿no? Exactamente. No tiene el quórum, esto hay que marcarlo. Sí, Nadie claro. tiene el quórum. A partir de ahora están los dos empatados. Pero viste que no es muy caro conseguir un legislador. Así que el gobierno bonaerense hoy está más cerca de pasar las leyes que necesita, no los empréstamos,
para pedir un préstamo, para endeudar la provincia, necesita mayorías agravadas. Pero para ahora, tratar la legislación cotidiana, hoy sí, respira aliviado, y eso es lo que celebran. Estaban perdiendo por goleada y clavaron un empate en el último minuto, en el AMBA. claro, y como las claro. noticias salen del AMBA, lo que vemos es el empate celebrado por los que perdieron en el resto del país. Sí, las noticias y un volumen de votos importantes, mirando cómo es el régimen institucional de la Argentina después de la reforma de 1994, ¿no? Donde finalmente, si ganás en el conurbano, casi sos presidente, ¿no? Bueno, el conurbano y la capital, de nuevo, porque fíjate que las estrategias de la oposición en el AMBA se definieron en la capital. El enroque de dirigentes y este jueguito que a Macri no le gustaba. Macri tenía otra estrategia, era jugar con todo, con Vidal en la provincia de Buenos Aires y con Patricia Bullrich en la capital. Por eso los ganadores de esta elección son Cristina y Macri. Cristina porque le empata la elección al gobierno del AMBA y Macri porque dice, ven, con mi estrategia ganábamos. Muy interesante. Ahora, en el marco de esto que vos estás explicando, digamos, ¿el gobierno puede seguir adelante desoyendo, digamos, el resultado electoral? Es decir, con ese empate que vos planteás en el área metropolitana, ¿le alcanza para plantear un ajuste a través de eventualmente un aumento de impuestos, radicalizarse políticamente? ¿Cómo ves eso? Esa es la cuestión. Para radicalizarse definitivamente no le alcanza, porque con el 54% fueron por todo y se quedaron sin nada. Perdieron contra Clarín, contra el campo y contra el establishment judicial, dicen ellos, contra el Lofer. No pudieron cambiar nada de lo que querían cambiar. Si no pudieron con el 54, ¿por qué van a poder con el 33? Hoy están más inermes que nunca. Y de ahí viene la necesidad del acuerdo, porque lo que ellos precisan es dotar de escudo legislativo al acuerdo con el fondo. O sea, tienen que ajustar y no lo quieren hacer solos. El acuerdo es para comprometer a la oposición y desgastarla en un ajuste que es imprescindible y que es inevitable. Si no lo hace el Estado, lo hace el mercado. Y esto es lo que no van a conseguir ninguneando a la oposición y generándole manifestaciones en la cara donde le dicen que perdieron. De lo que se trata es de sentarse a negociar, y que el gobierno eligió la estrategia menos adecuada. En esa negociación que se viene, que todo el mundo supone que va a ser sobre todo en la Cámara de Diputados, donde a partir del 10 de diciembre, prácticamente, salvo vos y yo, Andrés, están todos ahí en el Congreso, van a estar todos, salvo Macri y Cristina. Bueno, Cristina está en el Senado, pero están todas las figuras políticas de la oposición y del oficialismo. La pregunta es si en esa negociación que se viene por el ajuste, el gobierno puede tener alguna posibilidad de dividir el voto opositor. Yo me imagino que, suponete que se presenta un proyecto de impuesto a la herencia, y bueno, no creo que tenga la misma mirada Margarita Stolbizer que Ricardo López Murphy. Pongo esos dos ejemplos para simplificar la cuestión. Está claro, son ejemplos gráficos. Me parece difícil, porque si uno habla con Margarita, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, es profundamente antikirchnerista, no por estas razones económicas, sino por las razones morales. Es quien más ha denunciado a Cristina en los tribunales. Y por eso la impresión que da la oposición es que está unida por diferentes razones, pero con un cemento muy fuerte. Y ese cemento es la oposición a este gobierno, sea por razones económicas o por razones ético-morales. Me parece difícil que la oposición se divida por lo que te decía recién. El ganador en la oposición es Macri, que tiene una estrategia diferente que él supone, y es creíble, que hubiera dado mejores resultados en el AMBA. Y esto lo que va a hacer es halconizar a la oposición, la va a despalomizar. Hoy no garpa ser paloma. Y finalmente, Andrés, ¿cómo crees que convive el matrimonio político Alberto-Cristina, Cristina-Alberto? Porque finalmente una de las preguntas que sobre todo se formula el mundo económico en la Argentina es, bueno, si digamos el presidente va a tener el apoyo de lo que representa Cristina. Yo llamaba los tirapiedras, digamos, ¿no? Lo que fueron, es decir, todo ese planeta de izquierda que de alguna manera rodea a Cristina, ¿va a aceptar el acuerdo con el fondo? ¿Qué significa? Y bueno, un poquito de devaluación, un poquito de tarifas, bajar el gasto. ¿Cómo ves ese matrimonio político
Alberto Cristina, Cristina Alberto para adelante. Es un matrimonio sin amor. No estoy descubriendo nada, ¿verdad? El problema es que si se separan tienen que pagar 2 casas, 2 expensas. Es muy caro el divorcio. Claro. Exactamente. Van a seguir casados porque no pueden hacerse cargo de los costos de la separación. Sin duda, sin duda. Bueno, muy bien, estamos escuchando a Andrés Malamud, politólogo, está aquí en Buenos Aires, pero bueno, como ustedes saben, reside allí en Lisboa. Siempre interesante escucharlo. Andrés, te mandamos un abrazo grande. Gracias por tu tiempo y por la contribución, como siempre, con este programa. Un abrazo. Un abrazo a todos.